Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Trujillo y vamos a estar revisando hoy el ejercicio del 1 al 3 de la tarea de programación 03. Primer ejercicio nos pide que pida un número de 1 al 5 e imprima si es primo o no. Nos estamos a los requisitos que debe tener. Primero, saber que es un número primo. Es un número entero natural desde el cero, con incremento constante de +1 e infinito. Ejemplos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Que solo es divisible exactamente residuo cero por sí mismo y por la unidad 1. Por convención, el número 1 no es primo. Segundo, partiendo de esta definición, para los números del 1 al 5, los números primos son el 2, 3 y 5, y los números 1 y 4 no serían primos. Aquí nos muestra una tabla de, de todos los números primos que hay entre el 1 y el 100. El diseño de pantalla. El ejemplo 1. Supongamos que el usuario entre el número 2 así. ¿Qué es lo que saldría en la pantalla del ordenador? Este programa lee un número entre 1 y 5. Imprime si es primo o no. Salvedad: para valores fuera de este rango no garantizamos los resultados. Entre un número 2, nos va a devolver que el número es primo. En caso contrario, poniendo por ejemplo el 1, nos devolverá que el número no es primo. Ahora vamos a ver el diagrama de flujo. Primero, inicio. Después se ejecutará un display, que nos dirá que este programa lee un número entre 1 y 5 e imprime si es primo o no. Siguiente, nos devolverá otro display que nos dirá la salvedad. Para valores fuera de este rango no garantizamos los resultados. Luego de esto, creará una lista con el nombre de B. La lista es la de los números primos que hay entre 1 y 5. Luego de esto, nos pone otro display que nos dirá que ingresemos un número. Leerá del teclado, en este caso, una variable que tendrá el nombre de A. Siguiente, se ejecutará un if. Si A pertenece a un valor de B, si es verdadero, entonces el número será primo. Pero si es falso, el número no será primo. Vamos a verlo ahora en el código. Vamos a hacer un programa que detecte si el número es primo o no, entre 1 y 5. Aquí está el display, primer display, el segundo y la definición de B, como la lista de los números primos que hay entre 1 y 5. Entonces define a B como una lista que contiene los números no primos. Digo, los números primos, porque hay un error. Los números primos. Después nos pone en display que entre un número y nos dejará entrar un valor por el teclado que se guardará en A y define A como el número que el cliente entró. Si un número que de A, si el número A pertenece a un número de la lista B, entonces será verdadero. If condiciona la expresión para que si A es diferente a los números de la lista B, entonces es falso. Entonces es falso y devuelve la primera función. De lo contrario, devuelve la segunda expresión. If condiciona la expresión que si A es igual a los números de la lista B, entonces es verdadero. If condiciona la expresión que si A es igual a los números de la lista B, entonces es verdadero y devuelve la primera función, de lo contrario devolverá la segunda. Si A pertenece a un número de B de la lista B, entonces nos saldrá un display que nos dice que el número es primo. De lo contrario, si es falso, nos dirá que el número no es primo. Nos saltará también un display que nos dirá que el número no es primo. ¿Cómo funciona esto del member AB? Por ejemplo, si yo tengo definida una lista, por ejemplo estos números, y defino un read, si pongo que
member, si X pertenece a un número de B, entonces nos devolverá o true o false. En este caso, si pongo 101, es un número que está en la lista, nos devuelve un true. Si, por ejemplo, pongo un número que no está, me va a devolver un false. El member por sí solo, sin el if, si el número no está en la lista, por sí solo nos va a devolver un false. Hagamos la prueba. 100. Nos va a devolver obviamente estos dos porque los tengo aquí, pero total nos devolvería este último false. Si los quito de acá y pongo otra vez 100, nos va a devolver false porque no se encuentra el número no sé por qué X no es igual a ningún número de la lista B. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un número que sí está? Me va a devolver la lista desde ese número hacia adelante. Por ejemplo, intentemos con 121. Volver ese número y los números que están adelante. ¿Cómo se puede ver eso? También, si ponemos un if, ya no se va a ejecutar como que me va a devolver la lista si es verdadero, sino que sino que es verdadero. O sea, si me devuelve el número y la lista, lo reconoce como que es verdadera la función. En cambio, si no está, lo va a reconocer igualmente como falso, como el falso que ya envía member. Hagamos la prueba. Si entonces X en este caso es 100, me va a devolver falso. O sea que me devuelve la segunda función del if. Listo, está ahí bien. Y si pongo 101, me va a devolver verdadero, ya que reconoce que esto funcionó y no es falso. Y como no es falso, de lo contrario, no. Y si no es falso, es verdadero. Listo, espero que hayan entendido esta explicación cortica. Y ahora vamos a ver cómo funciona el programa. Démosle a debug. Y vamos yendo por pasos. Primero me está ejecutando este display. Luego me está ejecutando el que sigue. No, ya, aquí me terminó de ejecutar el display, perdón. Luego me está ejecutando el display que sigue. Luego termina de ejecutar el display y lo pone en pantalla. Luego me está ejecutando la lista que define a B. Me está definiendo B como la lista. Después me está ejecutando el display. Aquí lo termina de ejecutar. Luego de eso me va a ejecutar read. Aquí lo termina de ejecutar y aquí es donde tengo que entrar el valor. Entremos, por ejemplo, un número que no sea primo. 4. Entonces ahí se empieza a ejecutar el if. Me lee que si member. Me lee member pertenece a un número de la lista B. Me lo termina de leer. Entonces me dice que es falso. Me devuelve un falso ya que ya que 4 no pertenece a ningún número de la lista B. Entonces me ejecuta el display correspondiente a false. El número no es primo. Aquí termina de ejecutarlo. El número no es primo y ahí terminaría la función. Ahora hagámoslo de nuevo, pero siempre los pasos. Pongamos por ejemplo 3, que si es un número primo, nos va a devolver que el número es primo. Y con otro número, por ejemplo 5, que también está en la lista, nos va a devolver que el número también es primo. Continuando. Segunda, que pide un número e imprima si es par o impar. Requisitos. Saber que un número entero es par cuando el residuo de la división entre 2 es igual a 0. Saber que es resto de o residuo de en una división entera. En aritmética, el resto o residuo de una división entre dos números enteros es el número que se les ha de restar al dividendo para que sea igual a un determinado número. A veces el divisor. Equivalentemente,
es el número resultante de la diferencia del dividendo con el producto del divisor por el cociente. O sea, el residuo es igual al dividendo menos el divisor por el cociente. 8 dividido entre 2, 2 por 4 me da 8 y el residuo es 0. Ya que el dividendo 8 menos 2 por 4 es igual a 0. En el lenguaje Racket, para calcular resto de una división se utiliza la función reminder, dividendo divisor, así. Reminder de 8 y 2 es igual a 0, entonces sería un número par. Y el reminder de 9 y 2 devuelve un 1, por lo que sería un número impar. El diseño de pantalla. Supongamos que el usuario tiene el número 4. En la pantalla del ordenador se va a mostrar así. Este programa lee un número e imprime si es par o impar. Entre el número 4, el número es par. Y de lo contrario, por ejemplo con el 533, nos devolverá que el número no es par. Listo. Ahora echémosle un ojo al diagrama de flujo. Inicio. Luego se ejecutará un display diciendo, este programa lee un número e imprime si es par o impar. Luego de eso se ejecutará otro display que nos indica que entremos el número. Entraremos un número y se guardará como A. Se guardará en A. Luego estaremos haciendo un cálculo que B sería igual al residuo del número guardado en A dividido entre 2. Si B es igual a 0, entonces me dirá que el número es par, ya que el residuo sería 0. Me está diciendo que si B es 0, entonces el residuo es 0, lo que indica que el número sería par. En caso contrario de que B sea diferente a 0, que de esta forma me volvería que el número es impar. Veamos esto ahora en Racket. Primero se ejecutará el display. Este programa lee un número e imprime si es par o impar. Luego se ejecutará otro display que nos indicará que entremos un número. Luego de eso va a definir A como un valor de entrada del teclado. El valor que va a entrar en este caso es el caliente. Y ese valor se guardará en A. Y después definirá a B como el reminder, que sería el residuo de la división entre el número guardado en A y 2. Después nos ejecuta el conditional if, que si B es igual a 0, entonces nos devolvería true. De lo contrario nos devolvería false. Entonces, por ejemplo, poniendo un 2, 2 dividido entre 2 sería 2 por 1, 2, y el residuo sería 0, por lo que nos devolvería el true. ¿Y qué nos diría? Que el número es par. Como nos devolvería un display diciéndonos que el número es par. De lo contrario, por ejemplo, poniendo un 3, 3 dividido 2, 2 por 1, 2, y el residuo de 1, entonces nos devolvería falso. Que nos devolvería un display que nos diría que el número es impar. Intentémoslo ahora. Pongamos 2, por ejemplo, nos dirá que el número es par. Ahora intentémoslo con un número más grande. Pongamos 400, o 444 más bien, y nos dirá que el número es par. Ahora para un impar, por ejemplo, 578, nos dirá que el número es par. Y por ejemplo con 101, el número es impar. Pongámoslo con el ejemplo que nos dan aquí. 533, nos tiene que devolver que el número es impar. Entonces pongamos 533. Efectivamente nos devuelve que el número es impar. Continuando. La tercera. Que pida un número del 1 al 7 e imprima el día de la semana correspondiente. Ejemplo, supongamos que el usuario entre el número 4 así. ¿Qué nos va a devolver en la pantalla del ordenador? Este programa lee un número entre 1 y 7 e imprime el día que le corresponde de la semana. Una referencia que nos dan es que 1 es igual a lunes y 7 es igual a domingo. Salvedad. Para valores fuera de este rango no garantizaremos los resultados. Entra un número 4 y le devuelve que el día es jueves.
En el otro ejemplo nos dice lo mismo y entra un número, en este caso 1, y nos dirá que el día es lunes. Bueno, vamos esta vez otra vez al diagrama de flujo. El inicio, después se ejecutará un display que nos dirá, este programa lee un número entre 1 y 7 e imprime el día de la semana que le corresponde. Luego de eso nos imprimirá otro display con la referencia, que 1 es igual a lunes y 7 es igual a domingo. Luego nos pondrá también un display con una salvedad. Para valores fuera de este rango no garantizamos los resultados. Luego nos dirá otro display que nos dirá que entremos un número. Luego nos dejará entrar un número que le asignaremos, el número que le asignaremos a A, que se guardará en el identificador A. Luego de ahí se ejecutará un if. Si A, el número que entró el usuario, si A es igual a 1, entonces será true. En caso de ser true, se ejecutará esto, que nos dirá que el día es lunes. Se ejecutará este display que nos dirá que el día es lunes. De lo contrario, si es diferente a 1, evaluará si otro if, o sea, si este es falso, evaluará otro if que me dirá si A es igual a 2. En caso de no serlo, se pasará a A igual a 3, pero en caso de serlo, nos dirá que el día es martes. Y en caso de no serlo, nos pasará a que A es igual a 3. Y si es verdad, entonces el día sería miércoles. Si es falso, ejecutará otro if que nos preguntará si A, es igual a 4. En caso de ser verdadero, nos dirá que es jueves. Luego, en caso de ser falso, nos preguntará otra vez que si A es igual a 5. En caso de ser verdadero, nos dirá que el día es viernes. Y en caso de ser falso, nos ejecutará otro if que nos preguntará si A es igual a 6. En caso de ser verdadero, nos ejecutará otro display que nos dirá que el día es sábado. Y en caso de ser falso, nos ejecutará otro if que nos dirá que si nos preguntará si A es igual a 7. Si en caso de ser verdadero, nos dirá que el día es domingo. Y en caso de ser falso, nos dirá que hemos ingresado un valor incorrecto, ya que ya evaluó todas las posibles soluciones que nos darían un día de la semana. Entonces, un número diferente a 1. Un número diferente a los valores que hay entre 1 y 7 nos sería un valor incorrecto, que no está dentro del programa. En cualquier caso, si cualquiera de las funciones es true, nos va a devolver entonces el display con el día de la semana correspondiente y terminaría el programa. Y asimismo, si A es igual a 7, en el último if, si el valor es incorrecto, si es falso, también terminaría el programa. Ahora vamos al código. Vamos a hacer un programa que pida un número del 1 al 7 e imprima el día de la semana correspondiente. Entonces ejecuta primero el display que nos dice, este programa lee el número entre 1 y 7 e imprime el día de la semana correspondiente. Luego va a ejecutar otro display que nos da una referencia, que 1 es igual a lunes y 7 es igual a domingo. Luego de eso nos imprimirá una salvedad, también en pantalla, que para valores fuera de este rango no garantizamos los resultados. Luego otro display que nos dirá que entremos un número. Y luego se define A como un valor de entrada, que ese valor de entrada será por teclado. Cuando entremos un valor se guardará en el identificador A. Listo, luego se ejecutará el primer if. Si A es igual a 1, entonces se ejecutará el display diciéndonos que el día es lunes. Y si es falso, nos dirá que ejecute otro if y nos evalúe si A es igual a 2. Y así hasta llegar. Si A es igual a 7, entonces nos ejecutará un display que nos dirá que el día es domingo. En caso de ser falso, nos dirá que hemos ingresado un valor incorrecto. Y ahí cerraría el if. Bueno, miremos a ver. Démosle con debug esta vez. Primer paso. Nos va a empezar a ejecutar el primer display. Y termina de ejecutarlo y no lo imprime en la consola. Lo mismo va a hacer con el otro display. Termina de ejecutarlo y no lo imprime en la consola. Aquí empezó a evaluar el tercer display. Termina de ejecutarlo y lo imprime en la consola. Y lo mismo va a hacer con el cuarto display. Termina de ejecutarlo y lo imprime en la consola. Luego de eso nos va a estar diciendo que hay un
hay un define que va a ser de read. Entonces, cuando termine de ejecutarlo, nos va a pedir que entremos un valor. En este caso, entremos 7. Entonces, aquí empieza a ejecutar el if. Desde acá, como se ve, una flecheta verde. Luego nos dice, está evaluando que si A es igual a 1. Termina de evaluarlo y como fue falso, como era falso, entonces nos devuelve otro if, el otro if. Y este ahora va a evaluar si es igual a 2. Y como resultó ser falso, porque 7 es diferente a 2, mayor, entonces se ejecuta el false, que sería otro if, y evaluará ahora con el 3. Lo hará luego así con el 3, luego lo hará if a es igual a 4, terminará de ejecutarlo, se dará cuenta que es falso, entonces ejecutará el otro if, y así hasta llegar a si a es igual a 7. Entonces aquí evaluará si a es igual a 7, una igualdad, luego terminará de evaluarla y al ser verdadero, ya que el número que entró es 7, o sea que 7 es igual a 7, entonces me ejecutará el display correspondiente al true, que nos dirá que el día es domingo. Aquí está empezando a evaluarlo y luego aquí termina de evaluarlo y nos devolverá el día es domingo. Ahora entremos otro número, por ejemplo el 3. El día es miércoles. Si A es igual a 3, el día es miércoles. Ahora, por ejemplo, con los ejemplos, tenemos un número 1. El día es lunes. ¿Esto es correcto? Es correcto. Si entra el número 1, el día deberá ser lunes. Ahora, si el número es 4, el día deberá ser jueves. El día es jueves. Y así por este video.